veo que hay gente que está entrando, ¿no? Todavía. Está entrando, sí. Sí, si no se van a perder la explicación. Somos 50 ya. Francisco, hay una chica que está con fiebre y le iba a mandar un mail a usted, por eso no tuvo que salir al Está hospital. bien. ¿Sí? ¿Será COVID? No se Y sabe. se iba a hisopar. Estamos todos igual. Sí, tremendo. ¿Cómo está? No. Por todos lados. Sí, la verdad es que conozco un montón de gente. Bueno, acá mi familia, todos. ¿Ya Estoy con tuvieron? eso. ¿Eh? ¿Ahora estás con eso? Sí, yo le escribí a usted, le dije Ah, que por el tema de la participación en el foro y demás, recién ahora se están sintiendo un poco mejor, pero bueno, estuvo a punto mi hermana de la internación con neumonía bilateral, va a tener que hacer seguramente rehabilitación respiratoria, un desastre. La verdad que yo nunca vi unos pulmones así. Después mi hermano, mi mamá, que tiene 77, no se había llegado a darle la vacuna, en fin. Soy la única asintomática por ahora. Y no me dan el alta epidemiológica hasta dentro de 14 días, porque no hay manera de saber la remisión de no. síntomas si no tengo síntomas. Sí, Así sí, que yo bueno. también. En mi casa, mi hija también tuvo. Yo ya tuve antes. No, pero esta viene, no tiene punto de comparación con la... Mirá que Sí, nos recuidamos, pero nos recontra cuidamos a casi obsesivamente. No, imposible pararlo. no, ¿Están todos, chicos? Bueno, espero que se recuperen, Cintia. gracias, sí, yo también espero eso porque la verdad es que pasé unos días con un estrés, nada, ya venía con estrés crónico y esto Sí, me imagino. terminó de liquidarme. Sí, el susto, además. Sí, pues son 3 personas, 24 horas atendiendo y qué sé yo, y si mejoran y la temperatura y cómo oxigenan y estás todo el tiempo solo y no se pueden ni mover de la cama, es todo un tema. Bueno, Cintia, cualquier cosa que necesites de la materia, me decís, ¿eh? Sí, por lo pronto, si ahora hablas un poquitito más lento, ya es un montón, porque ahí estábamos viendo con los chicos que por ahí estaban un poquito... En mi Estoy así. experiencia, siempre que pido esto, por lo general los docentes o quien sea dura 3 segundos hablando un poco más lento y después nada, es la forma de hablar de la persona y vuelve a lo mismo, pero No, yo hablo lento, en general soy re lento. Pasa que estoy acelerado, en realidad. bueno, Así que pues no. pide. Estoy acelerado porque como soy lento me acelero. Así No, que no bueno, está bien, te preferimos en la versión original. bueno. Gracias, ¿En qué gracias por el estábamos? ofrecimiento. No, nada, Cintia. ¿En qué estábamos? No me acuerdo en qué terminamos. En la sexualidad. Ah, la sexualidad, que bueno, que Freud es médico, no hay una teoría de la sexualidad psicológica, entonces se manejan con la teoría de la biología, de la medicina, que ubica en la pubertad el surgimiento de la sexualidad a partir de las sensaciones sexuales, del desarrollo sexual. Entonces no hay sexualidad infantil. Entonces cuando Freud dice que hay vivencias sexuales prematuras, traumáticas, se refiere a que han sido chicos que han sido abusados o que han vivido una escena sexual, pero no desde el lugar activo, no por buscarla, no por deseo de ellos, sino por la injerencia de un adulto. Y además se la aclara de un adulto, porque tampoco, ni siquiera se refiere a los juegos que pueda haber entre chicos de la misma edad o un poquito más grandes, sino que se refiere a la injerencia de un adulto que introduce algo de la sexualidad en alguien que no hay desarrollo sexual. Pero bueno, con Emma ahí aclara un poco más que el desprendimiento solo se puede producir pospubertad y entonces necesita los dos tiempos. La sexualidad infantil, que es lo que inaugura el concepto de pulsión, y es Freud es el primero que habló teorizó, no el primero que habló, el primero que teorizó la sexualidad infantil. Para muchos era evidente,
para nosotros ahora es evidente la sexualidad infantil, porque vemos que los chicos tienen sensaciones que tienen que ver con la sexualidad. Pero bueno, ese es el próximo tema que vamos a ver, después de sueño. No es el próximo tema, perdón. Falta un poco. Es el próximo tema después del parcial. Todavía no discrimina a Freud deseo. Ni deseo ni pulsión. Son dos conceptos fundamentales que va a ir elaborándose. La materia tiene esto, que tiene este aspecto cronológico que permite ver surgir el concepto, pero bueno, no es una cronología ingenua, ¿no? Es una cronología basada en una lectura de Freud que ya está hecha, o sea que es cronológico, pero viene con todo un análisis. Es decir, estamos recorriendo aquella parte de Freud que nos sirve para donde queremos ir, ¿no? Pero sí, para el tema de la sexualidad, en este momento la sexualidad es la genitalidad, es como si fuera una... Igual tiene complicaciones, ¿no? No es todo tan lineal, porque Freud habla de suma de excitación, ahí está como viendo un poco la teoría, ¿no? No son tan simples, pero esta teoría de la genitalidad estaba un poco cuestionada, pero en definitiva la resuelve con el concepto de pulsión y con la sexualidad infantil, que es un concepto tremendamente fundamental, la sexualidad infantil, porque ahí está todo a nivel psicoanalítico, la sexualidad infantil ocupa un lugar central. Piensen que ya está diciendo Freud, con esta fuente independiente de displacer, que la sexualidad para nosotros tiene un carácter traumático. Y por supuesto que no se refiere a la sexualidad en términos de la relación sexual o del acto sexual. Ni siquiera se refiere al vínculo con el otro. Se refiere a que hay algo de la sexualidad del propio cuerpo que el aparato anímico no logra dominar, no lo logra representar de un modo fijo. La sexualidad desuidiza, escapa a la representación, escapa a ideas fijas, por eso es tan variable la sexualidad humana, ¿no? Justamente. La sexualidad humana es tan variable, variable estadísticamente y variable en una misma persona. Entonces, esa variabilidad muestra que tiene un carácter traumático que, bueno, se elabora de algún modo, pero que tiene ese carácter traumático. ¿Y Así por qué escapa? ¿Y por qué escapa? Porque no hay representación de la sexualidad para Freud, ni de la muerte ni de la sexualidad. Son los dos límites del lenguaje. No puede nombrar la muerte porque no hay experiencia de la muerte, entonces todo lo que digamos acerca de la muerte va a ser acercamientos, pero no hay una idea fija, y la sexualidad tiene el mismo carácter. Hay algo en la sexualidad que escapa al campo de las representaciones, que escapa al lenguaje, no hay palabra que defina la sexualidad. Por eso el psicoanálisis inaugura esa crítica a la idea de la sexualidad natural, hombre y mujer. Desde el punto de vista científico, teórico, el primero que cuestiona la idea de la naturaleza dada de la sexualidad es el psicoanálisis, que dice no hay naturaleza porque no hay representación de la sexualidad. Las representaciones hombre, mujer, o lo que sea, son construidas, son elaboradas, y no alcanza, inclusive tampoco alcanza. Entonces, desde ahí. Ya lo vamos a ver, ya Signorelli algo de esto dice, el caso Signorelli. Algo de esto ya empieza a decir. Gracias. Sí, que cuando no puedes recordar un evento de la muerte, me parece, de un paciente. Sí, después lo vemos eso, sí. Sí, de la muerte de un paciente con problemas sexuales, sí. Después lo vamos a ver. ¿Qué más, chicos, de la unidad 1? Así la clase que viene le dedicamos con todo a Signorelli y a Chiste.
un poco abarcamos varios temas ya, ¿no? Abarcamos los grandes temas de esta primera unidad son defensa, es el gran tema. Se desprenden muchos temas de ahí, la hipótesis auxiliar, las representaciones, el trauma, el síntoma. El referente clínico es Sacilí, por esto de, sobre todo, que no hablamos hoy, cómo los síntomas de Sacilí muestran que la histeria, en sus síntomas que son corporales, no sigue la anatomía, no sigue las vías de la anatomía, sino que para explicar cómo es que se formó tal síntoma, Freud recurre a los puentes lingüísticos. Eso es un gran hallazgo, porque ahí ya está el lenguaje, ahí aparece ya en Freud cómo utiliza el lenguaje para explicar el síntoma histérico. Porque hay un texto que nosotros no vemos, pero que se llama Algunas diferencias entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, porque había que diferenciarlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Llegaba una paciente con una parálisis de un brazo y no se sabía si era orgánico o psicológico. Entonces Freud en ese texto, que es un texto de diagnóstico, diferencia claramente cómo se presenta el síntoma en la histeria. Se va a decir que a diferencia de si hubo un golpe o hubo un trauma orgánico o un problema orgánico que sigue vías anatómicas, entonces el médico toca y ve según la parálisis dónde fue el golpe. Pero en el caso de la histeria, dice Freud, lo llamativo es que toma al brazo en su totalidad. Es decir, que lo que se paraliza es la representación vulgar del modo en que nosotros tenemos de nombrar el cuerpo, el brazo. Entonces aparece el brazo en toda su, desde el inicio hasta el final, se paraliza el brazo. Entonces ahí Freud dice que es raro, porque no sigue la vía anatómica, pero paraliza el brazo en su totalidad, como si nos estuviera simulando, pero es verdad, el síntoma no lo puede mover. Con hipnosis lograban removerlo, con lo cual claramente se dan cuenta que no había un problema mecánico, no había un problema orgánico. Entonces queda por descubrir para Freud por qué el brazo. Entonces va a decir que es esa zona del cuerpo que tiene nexo lógico con lo traumático, con la situación traumática, con la vivencia traumática. Y ese puente lingüístico lo va a descubrir ahí. Entonces, el caso Sacilí es muy importante para ubicar cómo Freud ya, para pensar ese trabajo inconsciente que el yo no tiene noticia, las vías, los puentes, son lingüísticos. En Signorelli lo vamos a ver claramente, pero ya lo ven en el síntoma. En cambio, el otro referente clínico, EMA, sirve más para pensar lo traumático. Cada caso que vemos tiene como alguna utilidad en la teoría. Si uno quiere buscar en EMA otros temas, quizá no los encuentra. Si dice la representación inconciliable en EMA, y no sé, habría que suponer, pero no nombran la representación inconciliable. Entonces no tiene mucho sentido ubicar ahí algo que está en otro lugar. EMA sirve para pensar lo traumático, porque ahí quedan los dos tiempos del trauma, que es muchísimo, muy importante para el psicoanálisis, porque también tiene que ver con el lenguaje en algún sentido. Ahí aparece el concepto de la resignificación. Estoy yendo rápido, ¿no? Al final, Cintia, no pude. Es más fuerte que uno eso, le pasa a todo. Esto Zoom, último, ¿cómo es esto de la resignificación? Bueno, claro, en EMA. Sí, es fundamental este tema, porque Freud dice, si hay dos escenas, ¿no? La de los 8 y la de los 12. Pero la de los 8, que uno dice, ahí está lo traumático, dice, no, porque no lo vivió y no pasó nada. Quedó como un recuerdo inconsciente que se activó después, pero en el momento no activó la defensa. Lo que activó la defensa es la resignificación de esa escena.
En O todo sea ¿Eso no sentido. es el que efecto póstumo que hablan también o es otro concepto aparte? Ah, el efecto póstumo, creo que sí, ¿eh? No, quizás me estoy diciendo rápidamente, pero sí, sí, el efecto póstumo. Sí, sí, posterior. Un, puede, Efecto a posterior. perdón, una consulta, porque puede estar relacionado justamente este tema que a mí me quedó, digamos, una duda en neuropsicosis de defensa cuando habla de que los momentos traumáticos auxiliares acrecientan el núcleo de la división de conciencia. ¿Está relacionado con esto que estás comentando ahora o nada que ver? Y Sí, no, porque son dos cosas distintas, pero porque son momentos de la teorización de Freud diferentes, ¿no? Cuando no tiene EMA, Freud lo que dice es que las sucesivas situaciones traumáticas, de algún modo, acrecentan la primera situación traumática, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en Cecily o se ve en el caso de Elizabeth, en donde habla Freud de una historia de padecimiento. Esa historia de padecimiento tiene como una lógica donde hay un núcleo y después hay sucesivas escenas. Pero acá está diciendo algo un poco distinto, que es el concepto de resignificación, que es el siguiente, hay que decirlo más claramente. En la resignificación, la escena adquiere un valor que no tuvo en su momento. Eso es la resignificación. La escena, la de los 8, ¿Podría repetirlo, profe? sí lo repito porque es central. En la resignificación, la escena de los 8 años en EMA adquiere una significación que no tuvo en su momento, nueva. Es lo que dice el manuscrito K. Lo dice de ese modo, dice, son representaciones que no tuvieron en su momento un displacer asociado a ellas, pero que ese displacer en la resignificación es nuevo, nuevo, totalmente nuevo. Diferente a, nos pasa algo que es feo, entonces el displacer ya está ahí, entonces nosotros encontramos el modo de aliviar eso. Pero en la resignificación es nuevo el displacer. Es como si uno dijera, me acabo de acordar lo que pasó hace 2 días, no me di cuenta, pero ahora esto es tremendo, ¿no? Entonces ahí hay una resignificación que en su momento no la tuvo. No la tuvo. Profe, Sí. un ejemplo por ahí, por lo que he visto y todo, y leído de situaciones, tiene que ver con quizá no un abuso agravado, pero en casos de, como explicó antes, de una iniciación forzosa en los niños, digamos, por parte de algún adulto, después como que toma resignificado a la hora en el que ese niño se convierte en una persona adulta, mayor, y empieza a tener una iniciación sexual. Como que ahí se puede ver esto de la resignificación también. Es como que en su momento quizá el niño no lo notó porque fue algo que, no sé, en ese momento no entendía qué pasaba, pero después sí. Sí, sí, es un poco ese el ejemplo. Si el niño en el momento lo vivió mal, lo vivió como algo feo, bueno, entonces ya ahí hay algo distinto, ¿no? En el sentido de si fue abusado, fue golpeado, Claro, sí, claro. Yo hablo de por ahí algo más, no sí, sé. sí, No me refiero a algo leve, sino a algo que no haya sido tan directo hacia el niño, pero que lo vio y después tomó significado al entender, no sé, bueno, la es el situación. caso Emma. El caso Emma. No, Sí, a ver. no entiendo por qué si en el momento, digamos, del hecho en la infancia, supuestamente no lo puedo asociar con algo de displacer, ¿por qué ese recuerdo como que queda desplazado de la conciencia? Bueno, sí, está bien, es una buena pregunta, pero bueno, vayamos al caso Emma. El caso Emma, Emma va al pastelero y el pastelero ¿qué hace? Le toca la zona genital, ¿no? Es decir, uno diría, es un abuso, pero bueno, lo toca, se ríe, y Emma ni siquiera pareciera que según Freud, Emma no lo vivió ni siquiera como un abuso, y al otro día vuelve a ir
al pastelero. La pregunta que haces es, bueno, pero ¿por qué esa escena quedó en la memoria? Bueno, Freud dirá porque tiene la idoneidad, que bueno, tiene que ver con que son de carácter sexual. Ahí Freud investiga ese tema. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué quedó esa escena? Pero lo que sí sabemos es que esa escena fue resignificada. Eso no hay dudas. La resignificación no Claro, hay dudas. en ese momento ella, cuando el panadero le tocó las zonas genitales, ella no sabía que eso estaba mal. No lo vivió, Por según eso, Freud, lo vivió como, bueno, no sé. claro, No lo tuvo, pasó de largo. pasó de largo. Pero hasta ahí nomás, ¿no? La risotada, y después la resignifica, y lo que sucede en la resignificación es que Emma se ha desarrollado, entonces ahora puede asociar a esa escena una sensación sexual, que va a ser la de rechazo, la de como un desprendimiento de una sensación que, según Freud, activa la defensa. O sea que se podría decir que aquello que pasó de largo retorna. Exactamente. ¿Retorna con la risa de los trabajadores que ella vio? O... Sí, hay, claro, lo que dice es que en la escena de 12 años hay determinados elementos que ayudan a esta resignificación, ir a la tienda sola, encontrarse con dos hombres de los cuales uno le gustaba sexualmente, Emma ya estaba desarrollado, el tema del vestido, ella piensa que se ríen del vestido, porque el pastelero le tocó a través del vestido. Hay determinados elementos que aparecen, pero bueno, en el momento que Emma va a la tienda y ve a estos dos hombres y sale huyendo, no se da cuenta que tiene que ver con la escena de los 8. Eso Profe. es el relato con Freud, sí. Pero entonces esa idea se retorna a los 12 porque ella pasó, o sea, la pubertad y ahora entiende que lo que le hicieron a los 8 está mal, pero si no lo entendiera, no, esa representación no hubiera vuelto a aparecer. Si todavía Sí, no... no es justo decir que estuvo mal, no es exactamente preciso. Más preciso es que le produce un desprendimiento de displacer. Un desprendiente de placer. Okay. Si no es una cuestión de moral, digamos, mal en el sentido de que es displacentero, una sensación fea si se quiere, pero tampoco es fea, es ese desprendimiento de displacer que activa la defensa. Es algo que Emma no lo acepta, no lo puede elaborar. Entonces, bueno, es para separar un poco el tema de la moral. Uno en esta época de Freud tiende como a pensar la reacción moral ante algo, pero es más bien la reacción del aparato anímico, no de la moral. Entonces, más justo es decir, no es que Emma se da cuenta que estuvo mal el pastelero, sino que esa escena, esa segunda escena, porque además lo que la evoca es una situación donde ella ya está activa desde el punto de vista sexual, donde le gusta a alguien. Entonces, bueno, ahí hay coordenadas para pensar un poco más qué sucede. Pero el concepto de resignificación es que se produce un displacer nuevo, que no estaba en su momento. Y esto es muy importante porque el trabajo de análisis es un trabajo de rememoración. Todo el tiempo estamos resignificando lo que hablamos. Al hablar hay una resignificación de lo que nos pasó. Y esa resignificación puede advenir en un carácter traumático. Por eso el análisis sí o sí, por hablar, nos lleva a tocar los temas importantes, en definitiva. Bueno, muy importante el concepto de resignificación, fíjense bien, es un displacer nuevo, se conectan dos escenas, ¿no? Ambas escenas están conectadas, pero les vuelvo a decir, lo central, en el caso Emma, es que Freud puede ubicar en esta resignificación el desprendimiento de displacer que va a activar la defensa y que luego va a producir el síntoma. Cuando más adelante desarrolle pulsión, esto cambia, ¿no? Esto va a cambiar. Es un tema... ¿Puedes repetir esta frase, por favor, de lo central del caso? No te escuché bien.
Hola. Si puede repetir, tipo, lo que dijo del caso de lo que era central de Emma. Claro, en EMA, EMA es para pensar la teoría traumática de Freud. Sirve para eso, modifica la teoría traumática. Freud pensaba una relación directa, trauma-síntoma, como en Sacilly, donde la neuralgia facial era porque la miró mal la abuela o porque el esposo en una discusión le dijo algo y ella sintió que era como una cachetada. Entonces hay una relación directa entre el síntoma y la escena traumática, pero en EMA modifica y ubica estas dos escenas en donde entonces aparece que la segunda resignifica la primera, que resignifique tiene el valor de que en esa segunda escena se produce el desprendimiento de displacer, que activa la defensa, que ese desprendimiento de displacer es la sexualidad ya madura de Emma que puede producir este desprendimiento de displacer. No lo puede hacer antes, por eso lo traumático tiene efecto recién en la adolescencia, diría Freud, en este momento. Pero bueno, el concepto de resignificación del trauma en dos escenas, con lo cual, además, desde el punto de vista clínico, tiene como una dificultad más, porque en el relato del paciente a Freud ahora no le alcanza con una escena para entender el síntoma, para que el síntoma se cure. Necesita dos, al menos. Es decir, el síntoma está sobredeterminado, significa que hay al menos dos escenas de la infancia o de la adolescencia que estarían ahí determinando. En el relato de Emma, con Freud, primero cuenta la escena de los 12, que tiene algún, porque Emma tiene el síntoma que no puede ir sola a la tienda. Cuenta que a los 12 fue y salió huyendo porque le gustó un chico que se reían de su vestido. Y dice, bueno, algo que ver tiene, pero no explica nada. No lo explica. Con la escena de los 8 años puede encontrar una explicación entre el trauma y el síntoma. Profe, una consulta. ¿Cómo? ¿Y se puede resignificar más de una vez? Todo el tiempo se resignifica. Pero en este caso, a ver, todo el tiempo. Yo estoy haciendo una exageración ahí. Es lo que dije de que en el análisis hay una resignificación. La historia es una resignificación permanente. Pero en el caso de la teoría traumática son dos escenas. Para Freud son dos escenas que se articulan entre sí, que adquieren valor traumático. Y que después... Claro, no, mi pregunta surge en base a esto que usted está explicando de Emma. Por ejemplo, Emma, más adelante, por una situación parecida, ¿podría volver a resignificar lo de los 8 o ya ahí no sería? No, ya está resignificado en la escena de los 12. Ya está. Después hay resignificaciones, pero que son de otro valor, que son del valor de, bueno, yo entiendo que me pasó esto, o entiendo, como que puede modificar un poco lo que piensa, pero ya dentro de la defensa normal. Pero lo que activó, lo que produjo una defensa patológica es algo que ya está constituido ahí, entre esas dos escenas. Esa es la causa. Si uno quiere ubicar lo traumático, tiene que ir ahí. Ya después, otras resignificaciones, a mi modo de ver, son resignificaciones que son como las que hacemos todo el tiempo, ¿no? De la historia. O sea que se podría decir entonces que cuando se resignifica, por ejemplo, acá siguiendo lo que preguntaba la compañera, una vez se sale de la defensa patológica y se lleva a la defensa normal. Bueno, sí, un poco estaba diciendo eso quizás, pero lo importante en realidad es que hay que entender la defensa patológica como algo que se estructuró, se constituyó en estas dos escenas y que produjo síntomas. ¿No? Lo que luego uno diría, bueno, entonces recuerda eso y ya está curado. No, porque hay algo de lo traumático que no se cura y que tiene que ver, que persiste, y que bueno, eso quizás es lo que hace más trabajoso el análisis. ¿Y Pero, ¿y cómo se conjuga entonces el desprendimiento del displacer en el caso de Emma con uno de los panaderos que le gustaba? Porque es como un conflicto eso.
¿o no? Sí, claro, la escena de los 12 está todo dado para que Emma evoque y se le vuelva traumática esa escena. No puede asumir digamos, hay algo cuando se inicia en la sexualidad que aparece perturbado por esta resignificación traumática. Entonces sale huyendo. En vez de quedarse ahí a ver si, o sea, hacer otra cosa, sale huyendo. Y se siente mal. Y hay un desprendimiento de displacer y no sabe lo que le pasa. Entonces, ahí vemos el efecto de lo traumático. Pero me parece que no tiene mucho sentido hablar del traspaso de una defensa patológica a una defensa normal, porque una vez que se estructuró, se constituyó un trauma, bueno, se trabaja sobre ese trauma. Ya está. No se agrega una escena más. Hay algo de lo traumático que ya está constituido. Chicos, quedan menos de 10 minutos, así que cerramos. Cuando se termina este Zoom, cerramos y cualquier duda seguimos en el foro. Díganme alguna duda más, algún tema que quieran que hablemos. Profe, esto me surgió ahora de que usted decía que había que la muerte y la sexualidad no se podían significar, y la muerte lo entiendo por el lado de que es algo que no se vive, digamos, pero la sexualidad, el tema de que no se pueda significar está relacionado con una represión que hacemos sobre esto o sobre algo más. No, la represión es un efecto de no poderlo representar. Entonces es un modo que tenemos de ubicar la sexualidad, es un modo de tramitar la sexualidad, la represión. La represión recae sobre la sexualidad, claramente. Pero yo diría que hay algo de lo real de la sexualidad, algo que escapa, que es el cuerpo, que es lo sexual, lo biológico, si se quiere, o algo que no puede, que lo simbólico no puede dominar, y que en nosotros está del lado de la sexualidad. Es algo, una especie de algo interior que no hay algo que lo pueda nombrar. No alcanza el lenguaje para nombrarlo. Entonces, por eso es una de las referencias que Freud va a decir, esto es lo que hace trabajar el aparato anímico, justamente. Esto que no tiene nombre, esta sexualidad activa, es como un impulso, lo que pulsiona en el aparato anímico. Es un tema recontra complejo, sobre todo para este momento de la materia. Estamos como yendo a temas que vamos a ver, es como un tema central en psicoanálisis. Igual Claro, yo tuve la misma duda, así que Juan. Claro, pero en este momento, la mirada de Freud, más que nada en este momento sobre esto, era que es algo innato, digamos. O sea, automáticamente ya el humano no puede representarlo, o va más por el lado de algo social, digamos, que nos autoimponemos. Para él en este momento. No, social no. Lo aclara el manuscrito K. Lean con atención el manuscrito K cuando habla de las tres clases sociales, cuando habla del asco, la vergüenza. Eso es imperdible, esa parte, porque Freud utiliza ahí un argumento como diciendo, bueno, ustedes creerán que es lo social, y él dice que no. Para Freud hay algo de la sexualidad que causa el asco, causa la vergüenza. No es que el asco o la vergüenza es por lo moral, sino que es un destino de la sexualidad. Ahora, en este momento, a mi modo de ver, Freud lo que ubica es, primero, que los pacientes hablan de la sexualidad, terminan contando escenas sexuales, como que la sexualidad aparece ahí como un tema difícil. Y después, a mi modo de ver, solo en este momento hay que pensarlo como ese desprendimiento de displacer que el aparato anímico no domina. Simplemente eso. Un desprendimiento de displacer que está por fuera del principio de constancia, porque el principio de constancia es lo que viene Freud dándole forma, ¿no?, a todo lo que piensa. Es la biología que dice que todos los cuerpos tienden a la homeostasis, y entonces todo ¿qué era un síntoma? Un síntoma era algo antihomeostático, era algo que perturba al paciente y que son recuerdos que están ahí molestando, y que si los evoca y los recuerda, entonces ya vuelve al equilibrio normal, pero va a ver que ese equilibrio no
No existe. El equilibrio rompe con el principio de constancia. No hay. El principio de constancia es por este desprendimiento de displacer que, bueno, en EMA lo tiene que ubicar en post-pubertad, ¿no? Hay un desprendimiento de displacer que activa esta defensa patológica. Yo lo vería en este momento solo como un desprendimiento de displacer, que el aparato anímico no controla, no maneja, no entiende. No sé si te sirvió la orientación, pero yo lo vería por ese lado. Y Sí, me sirvió. Ahora lo entiendo mejor al menos. El manuscrito acá es genial, esa parte yo les recomiendo que la lean, donde habla del asco, la vergüenza, léanlo detenidamente, porque ahí hay cosas que después les va a servir un montón para pensar la sexualidad infantil. Es medio complicado entender por qué, si no es algo que impone la cultura, cómo es que el aparato psíquico le representa hay una parte, digamos, todo lo que es la sexualidad, que hay un desprendimiento o algo genera ahí, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Si no. Sí, pero también uno pensaría de la cultura de dónde vino, ¿no? Sí, es bueno. Decir, ¿no? Es un... Sí, el está huevo de la claro. gallina. Claro. Pero es verdad que, porque es psicoanálisis, ubica algo distinto a una sociología, ubica algo diferente. Está bueno, estamos ubicando un tema importante. No es que no dice que la cultura influye, claramente influye, pero ubica algo distinto, ubica algo como característico de una dificultad propia del ser humano. Bueno, es un tema... Claro, pero también general, ¿no? Sí. es entendible, digamos, que lo que él ve es que la mente provocó la sociedad y por eso, Sí. digamos, termina siendo así y no que fue al revés. Claro. Que capaz para algunas cosas sí podría darse al revés, pero para él en lo que es la sexualidad, es la mente la que lo define directamente. Claro, por supuesto. Para Freud la cultura es expresión simbólica humana, ¿no? Es una construcción humana. No es que está dada ahí y entonces desde ahí no se influye, sino que hay una construcción. Hay que entenderla esa construcción también, sí. Excelente. Es un tema, a mí me encantan estos temas de la relación entre cultura, son temas que están muy buenos, vamos a seguir hablando, porque la materia tiene un montón de esto. Francisco, ¿hay alguna chance, alguna posibilidad? Y eso sí me ayudaría mucho porque yo no puedo faltar a mi trabajo, que después, bueno, veo cómo va a ser el tema del parcial los sábados. Yo estoy en la campaña de vacunación y ya desde el 29 de marzo que estoy aislada y no yendo. Y la verdad es que en este momento tan crítico, pedir sábados al trabajo, no quiero, no es algo que quiera hacer, ¿sí? Y por más que se grabe, por ejemplo, todas estas preguntas, o mis compañeros también, que estamos en otro horario, no todos nos perdemos. ¿Hay alguna chance? Eso ya nos ayudaría un montón, de poner así estos encuentros, ponerlos también porque si hacemos uno y uno, siempre hay chicos que no se van a poder conectar. Sube al foro, lo están grabando, lo vamos a subir. Claro, pero no es lo mismo preguntar en el foro. Vos fíjate que esta interacción que nosotros tenemos acá y la manera, por ejemplo, de hacer estas preguntas, que a veces son medias rebuscadas, o en el sentido de que no es un tema fácil de entrada, es medio complicado plasmarlo en el foro. ¿Se entiende lo que digo? Puedes decir de tener más Zoom, eso decís. Sí, o ponerlos en horarios, digamos, que correspondan más, porque hay gente que ahora está en otra materia, hay gente que está trabajando. Yo estaría trabajando, salvo por lo del COVID, es una circunstancia que por eso me pude anotar, a sumarme acá al Zoom. Pero me perdería, por más que esté grabado, me perdería de hacer las consultas o las dudas que me surgen a mí. En el momento, ¿no? No dudas que por ahí yo puedo tener solamente en el texto, sino en esta interacción que tenemos ahora. Sí, ya está por terminar el Zoom, así que por las dudas les digo, pero lo que siente el problema es que somos muchos, entonces usamos el horario de los prácticos. Hay 2 prácticos que vamos a ir alternando y no hay